Shalom a todos, que el Eterno les bendiga. Nuevamente les habla Ariel para compartirles un poco de la parashá de esta semana. Em, la porción de esta semana que estudiamos, ¿cierto? Ya pronto comenzará una nueva semana, pero dejar algunas impresiones sobre esta porción llamada Tzab. Tzab, que tiene la misma raíz de la palabra mitzvah, que es un mandamiento, un precepto, y Tzab es una orden, que significa manda. Nuestras lecturas de la semana son Levítico del 6 al 1 al 8:36, o desde el 6:8 en la Biblia cristiana, y Irmiyahu, Jeremías del 7:21 al 8:3, 9:22-23, y luego Mateo del 10 al 17. Algunos de los temas de los que trata esta porción son, como lo vimos la semana anterior, en la Parashat Vayikra, la ley del holocausto diario, el Olá. Bueno, esto es algo que no habíamos hablado la semana anterior. Aquí se introduce el holocausto, el Korban Tamid, el holocausto permanente, que se hacía durante todos los días. Debía permanecer en el altar encendido. ¿Ya? Así que había un sacrificio que se debía hacer todo el tiempo durante el cual estaba en pie el Mishkan, y este era el Korban Olá, que se le llamaba, y consistía también en un olor fragante, ya que subía, por eso se llama Olá, cada día. También se especifica la ley de la ofrenda de la culpa, Sham, Hatat por el pecado, también la ofrenda de Minjá, que es vegetal, el sacrificio de Pach, la Mim, la ofrenda de acción de gracias o Korban Todá, y también hacia el final de esta porción se habla sobre la consagración de Aarón y sus hijos, ya como Moshe les pide que deben consagrarse antes de oficiar en el Mishkan. Algunos de los temas que vemos en esta porción, yo los mencioné, así que la semana anterior no voy a volver a entrar un poco en ese tema. De hecho, quiero enfocarme mucho más en lo que habla los profetas y en el Brit Hadashah, al menos esta semana. De todas maneras, algunos aprendizajes que hallamos en la Parashá son, por ejemplo, que no se debe comer sangre ni la grasa de los animales, que era la porción, ¿cierto?, que se le daba, se quemaba y era dada para el Eterno como una ofrenda. Y también la sangre, bueno, en varias partes de la Torá está prohibido comer sangre. Y aquí se confirma nuevamente. Otro punto es que Aarón y sus hijos tienen una porción especial de los sacrificios para siempre. Así, ellos que trabajaban en las labores del Mishkan o del tabernáculo, ellos también debían tener una porción de las ofrendas. Ellos no solamente eran trabajadores voluntarios, sino que era una familia consagrada. Sí, ellos trabajaban voluntariamente en sus labores consagradas, pero ellos tenían una porción de esto y ellos debían comer también de estos sacrificios. Así, para que no hubiese, ¿cierto?, alguna intención del corazón de los sacerdotes de querer poseer o ambicionar otras cosas, ellos también debían tener una parte de los sacrificios, ¿ya? Que era una porción que de por sí estaba asignada, ya ciertas partes del animal, y era justamente para que el Cohen o los Leviim, el sacerdote y los levitas no desviaran su corazón, y también parte de la bendición por la cual ellos trabajaban. También el no comer de los sacrificios al tercer día, sino que se debían quemar. Todo sacrificio tiene una fecha de caducidad, así como hoy día también la carne no se puede dejar mucho tiempo, se descompone. En los días antiguos esto ya lo sabían, y para que se comiese una carne adecuada y un sacrificio adecuado, debía comerse dentro de cierto tipo de días, o sea, dentro de los primeros 3 días, si no, ya se debía quemar. Esto es muy importante para las leyes higiénicas y también para entender que los beneficios de un corbán, de un sacrificio, debían ser inmediatos. Uno no debía postergar su beneficio,
sino que debía ser inmediato. Así como inmediatamente debíamos nosotros ofrecer un Mishkan en aquel entonces, ya sea que hubiésemos pecado, tuviésemos culpa o, o quisiésemos hacer una acción de gracias, de esto que hablamos anteriormente, debemos hacerlo rápidamente. Así también el beneficio de los sacrificios, el beneficio cuando recibimos de ello, debemos también tomarlo rápidamente y no dejarlo pasar. Así son las oportunidades en la vida. Y también Aarón y sus hijos comenzaron su servicio solo luego de ser consagrados, ¿ya? No debían desviarse de la instrucción de Moshe o Moisés. Así es que nadie podía hacer un servicio, una labor del tabernáculo, siquiera tocarlo, al menos que hubiese sido consagrado. Y esta consagración no era simplemente una oración, una bendición. Consistía, ¿cierto?, en un lavamiento, en un ungimiento y también en una espera, en un tiempo de purificación. En este caso, 7 días, ¿cierto? Todo un ciclo que ellos debían esperar para luego estar preparados para servir al Creador. Esto a nosotros nos da muchas lecciones, realmente que para servir al Eterno debemos prepararnos, debemos consagrarnos. Esa consagración no es de un día para otro, es un periodo en el cual muchas veces debemos sufrir ciertos momentos de angustia, de espera, pero todo es parte del entrenamiento y la prueba que el Eterno nos está poniendo para nuestro beneficio, sobre todo si hemos decidido servir al Eterno. Y en estos días, cuanto más, ¿cierto?, que estamos viviendo, entender estas cosas. Quisiera referirme, por lo tanto, ya viendo algunos de los tópicos que se hablan, a nuestra porción de la Haftará o Haftará que se encuentra en Irmiyahu. Ahí, esto no está dentro en sí de la Haftará, pero está dentro del contexto del mensaje del profeta Irmiyahu. Él dice lo siguiente: porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. El profeta en este momento dice algo que puede parecer un poco radical, muy fuerte. Nuestra por allá nos introduce sobre el tema de los sacrificios, todo lo que debía hacer, el Cohen, toda la labor que tenía, cada tipo de holocausto, cada tipo de sacrificio. Y de hecho la para allá comienza diciendo manda. Moshe debía mandar a los hijos de Aarón y a él a que hicieran estas cosas. Pero aún con todo esto, el profeta en este minuto nos dice: yo no les mandé nada de eso en cuanto a holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que les dije: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros serán mi pueblo, ustedes seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Podría haber aquí una contradicción bastante fuerte, de hecho es una polémica en los días de Yirmiyahu, en los días especialmente del templo, cuando muchas veces las castas sacerdotales no hacían lo que era debido, oprimían a la gente. Y el profeta Irmiyahu alza la voz, incluso refiriéndose a los hechos pasados. Más allá de entrar en la polémica de esta frase, de qué habrá significado en un contexto, en su contexto original cuando fue hablado, entender que realmente el objetivo del Eterno al sacar al pueblo de Israel de Egipto no era que estableciera sencillamente un servicio de sacrificios y holocaustos. Ese no era el fin de todas las cosas, sino que el fin era que ellos oyeran, que nosotros oyéramos la voz del Eterno y siguiéramos sus caminos. Ese era el objetivo. De la misma manera donde muchas veces decimos el fin de la Torá, ¿cierto?, es el Mesías. El fin de la Torá, el fin de nuestra salida de Egipto,
no era sencillamente darnos mandamientos, porque sí. El fin era que pudiésemos atender la voz del Eterno y seguir en pos de sus caminos, abandonar nuestros malos caminos. No era simplemente que el fin era ofrecer sacrificios y el que ofrecía más sacrificios era mejor. Esta paradoja la podemos ver en el libro de Job o de Job, cuando justamente él ofrecía sacrificios, holocaustos, él hacía altares para Dios, pero aún así recibió una prueba muy dura y aún así no entendía el final de las cosas. Y el final, sencillamente, era entender que Él y que nada somos. El Eterno da, el Eterno quita, pero bendito es su nombre, que Él nos da todas las cosas. El fin de todo es conocerle a Él. Y de eso es lo que les quiero compartir en esta porción. El fin de todas las cosas, el fin de todo holocausto, de toda la Torá, de todo sacrificio, de cada ley, es conocer al Eterno, es conocer a Dios. Yeshua también se refirió un poco a esta polémica cuando él dijo, bueno, en esta oportunidad él estaba sentado y entraron algunos recaudadores de impuestos y pecadores que llegaron. Y los fariseos, los perushim, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yeshua dice, citando las palabras del profeta Isaías, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora él también dice una cosa interesante para estos días. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Importante, ¿cierto? Hoy día que estamos guardando un aislamiento social, en algunas comunas una cuarentena. No salir y no hacer cosas innecesarias, ya que mientras no necesitemos médicos, ellos están para prestar el servicio a otros. Pero si nosotros nos enfermamos, va a haber un problema para los demás también. Es lo que estamos tratando de vivir hoy día. Pero más allá de eso, es entender que el Eterno lo que buscaba, el fin de todas las cosas, es conocer a Dios. Dios es misericordioso. Dios no nos dio sencillamente los sacrificios, porque sí. De hecho, antes del pecado del becerro de oro, no se había hablado la institución del sacerdocio y del Mishkan. Fue luego del pecado del becerro, cuando el pueblo tuvo la necesidad de tener algún sistema para expiar su pecado como nación. De allí nace, en base a lo que dice el profeta Irmiyahu, los sacrificios, de ese problema que tenía el pueblo y que tenemos todos nosotros, el pecado, que no solo pecamos como individuos, sino como nación. Y el Eterno lo que busca es misericordia, que seamos como Él, que Él es misericordioso. Vamos a referirnos en esta porción a 4 tipos de personas y también 4 tipos de perfecciones. Vamos a ver varios ejemplos de esto y cuál es la búsqueda del hombre, qué es lo que el hombre busca. Un poco hablando sobre Pesaj en estos días actuales y nuestra propia naturaleza como personas. Primero, cuando hablamos de 4 y hablamos de Pesaj, nos salta, ¿cierto?, a nuestra mente inmediatamente de lo que se trata los 4 hijos de Pesaj, los 4 tipos de hijos o los 4 tipos de preguntas. Así que tenemos lo siguiente. Hay 4 tipos de hijos. En el Seder de Pesaj participan estos 4. El sabio, ¿ya? El jajam, el malvado, el rasha, el tam, el simple, y el que no sabe preguntar, el lo yodea, el que dice, yo no sé. Estos 4 hijos no son otra cosa sino que un reflejo de cada tipo de nosotros. Es como cada uno se ve reflejado en estos 4 hijos, en estos 4 tipos de personas. Es decir, son 4 perfiles que se presentan ante Pesaj de una manera singular. Nosotros tenemos estas 4 maneras, por decir así,
de ver y de presentarnos en Pesaj. Y esto se ve reflejado en las preguntas que hacen los hijos, ¿ya? De hecho, en la mayoría de la Agadá, de los libros de Pesaj, aparece una pregunta para cada tipo de hijo y una respuesta para cada uno de ellos. Veamos cuáles son estos 4 hijos. El primero dice, el Jajam, el hijo sabio. Ahora, ¿por qué los sabios dijeron que hay 4 tipos de hijos? Y es porque en la Torá dice, hay 4 pasajes que nos hablan de cuando tu hijo te pregunte. Cuando tu hijo te pregunte sobre esto, ¿de qué se trata el Pesaj? Tú le responderás tanto. Entonces, en base a estos 4 pasajes, entendemos que son 4 tipos de preguntas muy diferentes. En cuanto al hijo sabio, dice la Torá, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan estos testimonios, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Es decir, Él se incluye dentro de todo lo que es la ceremonia de Pesaj. Entonces le dirás a tu hijo, éramos esclavos, es decir, nosotros, de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos, y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos, que temiéramos siempre al Señor, nuestro Dios, para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Es decir, el hijo sabio, la persona sabia, sabe que en la cena de Pesaj él está incluido. Entonces, cuando él pregunta, él se siente parte de. Él no es ajeno al pueblo, él no es ajeno a Dios, él es parte del pueblo. Por eso se dice que este es el hijo sabio. Y es como cuando nosotros realmente nos involucramos en la Torá y sabemos que no solamente fue para ellos, para los hijos de Israel, sino que también es para nosotros hoy día. Se habla de un hijo malvado, un término un poco fuerte, ¿cierto? Pero hay un hijo que es malvado. ¿En qué sentido es malvado? Sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Es decir, el que es malvado no se incluye siquiera, ni siquiera presta algún tipo de interés en él ser partícipe, sino que lo ve como algo totalmente ajeno a él. Es algo que hacen ustedes. ¿De qué se trata esto que están haciendo ustedes? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. De todas maneras, hay una respuesta para cada pregunta y para cada persona que busca y que se acerca al Eterno, tiene una respuesta. Esto es importante porque en la ceremonia de Pesaj es el momento de misericordia también. En la ceremonia de Pesaj hay pobres, que venga el que está afligido, que venga el que necesita, y se le dará en Pesaj. Que venga aquel que busca del Eterno, o cualquiera que pregunte, tendrá su respuesta, y también debe ser incluido, ¿ya? No es, por lo tanto, en el pueblo de Israel no se le considera, por ejemplo, que un judío está, si no se acerca a la sinagoga, si no guarda Shabbat, etcétera, está excluido. Él también es parte de Israel. No es muchas veces como lo entendemos en las denominaciones, que si alguien no está dentro de una religión, listo, ya está fuera, está cortado y se acabó. No es parte de. Dentro de Israel siempre es parte de. Lo que pasa es que mm, se acerca de una manera diferente, pero todos tienen un derecho, por lo menos, a preguntar y a inquietarse y también a recibir una respuesta. El hijo simple, el Tam, dice, y será cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? O sea, él realmente no tiene una perspectiva de lo que se está haciendo. Tampoco tiene mucha idea de muchas cosas. Él en su inocencia dice, ¿qué es esto? Él no entiende, él no sabe. Tampoco lo ha visto como algo suyo. Pero él es sincero. Y tú le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Hay personas que son simples. Hay personas que cuando vamos a Pesaj o cuando nos acercamos a Dios, solamente queremos una respuesta. O solamente tenemos una inquietud, una pregunta. No nos interesa saber que por qué existe Dios, de cuándo existe Dios, que qué y por qué hizo esto y por qué hizo aquello. Solamente les basta con saber que hay un Dios.
y esta persona también está incluida dentro del Seder de Pesaj, dentro de toda la congregación de Israel. ¿Ya? Puede que en algún momento se pregunte más, pero de momento hay que aceptarlo así. Y tenemos que también darle una respuesta que amerite que ellos sean, eh, que ellos puedan integrar parte de este relato. Así también, cada uno de nosotros debe integrar al que más sabe, al sabio, al que a lo mejor está más alejado, también hay que acercarlo, pero también al que es simple, al que simplemente está ahí, y fue, y llegó, y se levantó, y un día dijo, oh, hoy día es Pesaj, y llegó. Aún esa persona está incluida. Y Sheino Yodea Lishol, el que no sabe preguntar. Como dice la Torá, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Es decir, él no preguntó, sino que simplemente debemos decirle, debemos acercarlo. Hay gente que realmente no pregunta, gente que no se inquieta, está mirando, observando, pero aún así debemos acercarlo. Y en Pesaj es el momento donde podemos acercar a la gente en una cena de nuestro Dios, acercar, ¿cierto?, a las personas para que ellos también le conozcan a Él. Así que tenemos varios tipos de personas y varios tipos de cosas que buscan los hombres. Ahora, Rambam o Maimónides, Moshe ben Maimón, él nos dice muy interesantemente en Moreh Nebuchim, en la guía de los descarriados o de los perplejos, él nos explica también en parte palabras del profeta Irmiyahu, de lo que buscan realmente las personas. Veamos entonces. La primera perfección. Ya entendamos que las personas buscan, hay 4 tipos de personas y 4 tipos de cosas que buscan estas personas. Y las podemos separar de la siguiente manera. Luego vamos a dar el pasaje del profeta, de donde se desprende esto. Y que es lo que dijo Yeshua también. La primera y más vil, a cuyo logro dedican muchos hombres toda la vida, es a la perfección que se cifra en la propiedad, poseer dinero, ropas, muebles, criados, tierras y otras cosas del mismo linaje. No hay aquí íntima unión entre la posesión y el creador. Hoy día, sobre todo con lo que estamos viviendo en el mundo, un desplome, ¿cierto?, en la economía, estamos en un encierro. Muchas veces en la vida perdemos el foco en las cosas que son importantes, pero muchas personas, y también me incluyo muchas veces, trabajamos solamente por los bienes materiales y solo nos esforzamos por eso. Quizás hoy día el mundo, muchos se enfocan en estas cosas, en el bien material. Así que ese tipo de personas generalmente solo se dedican a trabajar, a obtener dinero, ropas. Y hoy día, por ejemplo, cuando peligra la vida, ¿de qué sirve todo eso? Si un día estamos aquí y al otro no. Un poco como lo que vivió Job. ¿De qué sirve realmente toda posesión? ¿De qué? ¿Cuál es el objetivo más elevado? ¿Es acaso buscar las cosas materiales? ¿Acaso nos quedará eso en nuestra vida en el mundo venidero? ¿Acaso eso lo podemos guardar? Pues realmente, como dice Rambam, esa persona no tiene una íntima relación con lo que posee porque es algo externo, separado de él. Todo bien, casa, posesión, es algo que está fuera de nosotros. Ni siquiera lo poseemos. De hecho, puede venir un ladrón y robarse todo y ya no tenemos nada. Esta persona dice, esta es mi casa, este es mi criado, este es mi dinero, este es mi esfuerzo, esto es lo que yo he logrado, esto es mío y esto y esto y esto es mío. Establece una relación imaginaria realmente, porque nadie tiene atado, ¿cierto?, a su bolsillo su casa, ni nadie puede tener dentro de sí, en su alma, en su corazón, en su mente, todo lo que posee, porque es algo que está fuera. Es una relación imaginaria, como un poco lo que sucede con el dinero. Es un efecto imaginario que depende de la confianza, que depende de saber que esto es mío. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente uno se deja engañar por ventajas y provechos de poseer tales cosas. Pero si lo examina bien hallará que se trata de bienes exteriores
y cualidades que son independientes de su vida. Por eso cuando cesa la relación entre él con sus bienes, el que ha sido incluso un gran rey puede hallarse una mañana igualado al más vil de los hombres, sin que hayan experimentado mudanza alguna las cosas que creía poseer. Por ejemplo, esto le pasó a Nebuchadnezzar, a Nabucodonosor, cuando él realmente perdió todo lo que tenía. En un momento era el gran emperador, el gran rey de Babilonia, era el hombre como un dios, pero el otro día era como una bestia del campo. Entonces, cuando depositamos nuestra confianza y cuando solamente trabajamos por los bienes exteriores, cuando solamente trabajamos por el sacrificio, para tener el sacrificio, para ofrecer en el Mishkan, cuando solo nos esforzamos en el exterior, en el animal, en lo de afuera, realmente puede llegar el momento donde lo perdamos todo. Yeshua también dijo, ¿cierto? No os acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? En los bienes, allí está nuestro corazón. Pero este será el lugar donde realmente debemos depositar nuestro corazón. Esto es realmente el objetivo de nuestra vida, trabajar para obtener bienes, servicios y muchas cosas, muchas casas, para vivir solo. Hoy día, imagínense, muchas personas tienen tantas propiedades y ni siquiera pueden viajar a otra propiedad que tienen. Hoy día ni siquiera podemos disfrutar de muchos de los bienes que poseemos, ni salir, ni de las cosas que el mundo ha inventado. Es realmente el objetivo de la vida. Con ese perfil nos debemos enfrentar a Pesaj. La segunda tipo de persona y la perfección que busca se refiere al cuerpo del hombre y comprende todo tipo de perfección en la forma y constitución del aspecto del cuerpo humano. Es decir, quien se esfuerza mucho por trabajar lo físico, ¿ya? Y su meta es lo físico, lo físico, lo físico, lo físico, es decir, lo externo. Tampoco esta clase de perfección debe constituir nuestra aspiración suprema. Fíjense que dentro de las categorías que estamos viendo, de estas cuatro que vamos a ver, la peor de todas era la primera. Y uno podría admirar a la gente que tiene mucho, pero realmente todo eso es externo. Pero en cuanto a la segunda tipo de perfección, es algo que la persona sí posee, porque el cuerpo sí es nuestro, sí es parte de nosotros. Nadie nos puede robar el cuerpo. Por lo tanto, esta perfección tiene un valor incluso más grande que aquella persona que solo busca el bien exterior. Pero, aún así, no es el bien del cuerpo lo que debe buscar mayoritariamente, ya que solo posee el cuerpo en cuanto a nuestra naturaleza humana, pero en cuanto a que somos como parecidos, ¿cierto?, a toda la creación, en que somos del reino animal. Ni siquiera somos hombres, no nos definimos hombres por nuestro cuerpo, sino por nuestro razonamiento e intelecto. Por lo tanto, el solamente buscar la perfección del cuerpo, nos igualamos a como lo hace un animal. Pero aún cuando alguien trabajara mucho su cuerpo y sus fuerzas, no sería más poderoso que una mula, ni más poderoso que un león, ni un elefante, ni correría más rápido, ¿cierto? Que un, que un leopardo, por ejemplo, ni conseguiría más fuerzas para acarrear una carga más pesada, ni rompería una gruesa y sólida sustancia, o cosas similares, en las que no hay mayor provecho para el cuerpo. Es decir, aun cuando trabaja mucho con su cuerpo, ¿qué obtiene su cuerpo como recompensa? Más fuerza. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? No estamos diciendo, no estoy diciendo que es malo dedicarse, por ejemplo, a un deporte, no es eso. Pero ese debe ser el fin de nuestra vida, el objetivo final. Solamente nos debemos enfocar que el holocausto sea perfecto, por ejemplo, que solo sea el adecuado, el sin mancha, el perfecto por fuera en sí, el cuerpo, que solamente sea el indicado, el que pueda ser el más hermoso. Yo presento mi sacrificio y es el más hermoso de todos. Es el mejor presentable.
Ese es el objetivo realmente. Y hay una tercera perfección, que es aún más elevada y más alta y un excelente grado para la naturaleza humana. Y la mayoría de los preceptos aspiran a producir esta perfección. Estamos hablando de las cualidades que la persona busca, pero todavía no es sino el ejercicio preparatorio y no debe ser buscada por sí mismo. Es decir, nosotros no trabajamos en las cualidades intelectuales o morales del hombre solo por encontrar la moral y la intelectualidad. Es decir, no solo buscamos ser misericordiosos por ser el más misericordioso y por ser mucho más misericordioso que el resto. Tampoco es el objetivo, porque aun cuando seamos todos los misericordiosos del mundo, aún va a haber quien necesite y no podremos ayudar. Por lo tanto, la cualidad no se busca y la finalidad no es la cualidad en sí, ¿ya? Por eso el final de todo el pacto y de la Torá no es en sí la Torá, no es en sí la cualidad de la Torá que nos otorga, que es muy elevada y muy provechosa realmente. Pero aún así no es el propósito final. Todos los principios morales conciernen a la relación y trato del hombre con su vecino, para beneficio de la humanidad, como hablábamos de la misericordia. Pero imagínate que una persona viviese sola, por ejemplo hoy día, encerrado en una cuarentena, y no puede tratar con nadie más. Pues realmente, aunque sea una persona totalmente misericordiosa, amorosa, que ayuda a todo el mundo, no puede ayudar a nadie. Cuando estamos encerrados, si estamos solos, ¿en qué podemos aprovechar a los demás? Dejando a un lado que hoy día tenemos las comunicaciones, ¿cierto? Pero aún así, si estuviésemos solos realmente y no hubiese otro hombre o otra mujer, ¿a quién podríamos beneficiar con toda nuestra riqueza espiritual? ¿A quién? Realmente a nadie. Y este es el tema también. Entonces, por más que ofreciéramos holocausto y buscáramos misericordia, verdad, fidelidad, de por sí eso es muy bueno. Y el hacer el bien al prójimo es muy bueno. Pero este es el fin realmente del sacrificio del holocausto. Y el último tipo de perfección y más elevado es, es lo siguiente, es la verdadera y propia del hombre. El poseer y disfrutar las más altas facultades intelectivas y las nociones que nos llevan a tener las ideas metafísicas ciertas acerca de Dios, es decir, conocer a Dios y sus cualidades. Alcanzada esta perfección, el hombre ha logrado su objetivo final. Ella le da la verdadera perfección al hombre. A él solo le pertenece, le otorga la inmortalidad y es razón de ella por lo que se llama hombre. Es decir, realmente, ¿por qué somos hombres? ¿Porque podemos poseer cosas? ¿Porque podemos trabajar en nuestros cuerpos que están por sobre la creación? Pues no. Ya, si alguien quiere hacer una torre o algo muy fuerte, pues hay montañas y cadenas montañosas más fuertes todavía. Si alguien quiere trabajar en su cuerpo y ser el más fuerte, pues hay animales más fuertes que uno. Si alguien quiere ser el más elevado intelectualmente, pues nacerá otro más inteligente. Habrá otro que sepa más y que descubra algo que tú no sabes. Y siempre es así en la vida. Por lo tanto, la perfección más elevada es poseer y tener las ideas de quién es Dios. Aquí él le dice ideas metafísicas, es decir, saber que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es todo honra, que realmente a Él le debemos todo, pero que Él es todo. Y cada una de sus perfecciones, en las cuales Dios obró la creación y que vemos a nuestro alrededor, conocer eso es lo más elevado para el hombre, porque jamás lo perderá. Porque aunque existiera solo en este mundo, Dios sigue siendo Dios. Y vemos en la creación aún todas las cosas y los principios con los cuales Él creó todas las cosas. Y vemos en la creación la perfección de todo lo que es Él. Aun cuando no existiera nadie, aun cuando tuviéramos todo, si no tuviéramos eso, si no entendiésemos que Él es amor, que Él realmente lo que busca es que le conozcamos, pues no tendríamos nada. Este es el final, de hecho, del libro de Job. Este es el objetivo, conocer a Dios por sobre todas las cosas, conocer sus cualidades y tener nociones de Él, hallar esa perfección y conocerlo realmente.
es lo que nos hace hombres, es lo que nos diferencia de todo el resto de la creación, el poder conocerle a Él y disfrutar, porque la creación realmente disfruta de todas las cualidades que el Eterno les concedió, pero a nosotros nos dio una aún más grande, que es el poder inquirir en las cualidades de Él y en perfeccionar nuestras vidas para ser como Él, el imitarlo, y el poder disfrutar de las cualidades de Dios, siendo llamados incluso poco menor, como si fuéramos Dios, una imagen y semejanza de Él. Este es el objetivo. Así termina este libro en sus últimas páginas diciendo, no vale la pena de andar tras la perfección de la propiedad o de la salud o del carácter, ni ese ejecutorio que nos honre y gloríe, que la única perfección digna de ser buscada, la sola que llega gloria, que allega gloria y honra, es el conocimiento de Dios, es decir, esta es la verdadera sabiduría, como dijo Jeremías, muy similar a esta para allá al Haftará. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien la recoja. Ahí, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, es decir, el que busca las cualidades, ni en su valentía se alabe el valiente, es decir, quien trabaja por su cuerpo, ni el rico en su riqueza, el que posee muchas cosas. Más alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Amén, Baruch Hashem. Realmente el objetivo de todo holocausto, de todo sacrificio, no es que nosotros seamos el más elevado, ni que conozcamos el verdadero significado de ello, ni que ofrezcamos el mejor holocausto, ni el que sea más agradable, ni el que tenga más holocaustos que el resto. El objetivo era conocer a Dios, obedecer, oír su voz, saber quién es Él y empezar a conocerlo y saber quién es Él. Nuestra Haftará también contiene palabras muy similares en este momento, cuando dice realmente, en aquellos días, en aquel tiempo, por la rebelión de Judá, sacarán de sus tumbas sus huesos, de sus príncipes, sacerdotes y habitantes, y los esparcirán al sol, no valdrán nada, ni aun sus huesos de aquellos que se envanecieron en aquel entonces, ni que buscaron sus propios caminos, valdrán nada, siquiera sus huesos. Aquí hay una reprensión en cuanto a Israel cuando ofrecía holocaustos a, a sus propios hijos en el valle de Ben Hinnom o en el Gehinom, que se tradujo a la Biblia cristiana como el infierno. Realmente era un valle donde Israel pecó muy gravemente, ofreciendo a sus hijos. Ellos creyeron que realmente Dios les escucharía, que el propósito para salvar sus vidas y buscar la inmortalidad del alma, la vida eterna, era ofrecer otra vida en sacrificio. Tan así lo llevaron que aún ofrecían sus vidas, la vida de sus hijos, perdón, que eran inocentes. Tan terrible fue esto, que el Eterno les dijo que aún ni sus huesos quedarían, nada de lo que poseyeran. Por lo tanto, tenemos que tener un enfoque correcto de lo que significan los sacrificios y todo lo que se nos explica en la Torá. Se trata de conocer al Creador. Y aquí dice que caerán como estiércol sobre el haz del campo, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. También dicen Cantares, los hijos de mi madre se irritaron contra mí y me dijeron a guardar mi viña y mi viña no guardé. Cada uno es responsable de su vida y de enfocarla correctamente, porque aun cuando tengamos todos los consejos, todas las parashot, veamos todos los estudios del mundo, ofrezcamos todos los sacrificios del mundo, aún así, si no guardamos nuestra viña, realmente perderemos todo. No des a los extraños tu honor, ni al cruel tus años. Muchas veces trabajamos tanto para otros, y el hombre trabaja para vivir. O sea, el hombre vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, y el hombre vive para otros, y no para sí mismo, y da todo su honor y todas sus cualidades a otros, y no busca en lo que realmente es elevado, que es conocer a Dios, que es inquirir en Él. Yeshua nos habló también de esto, una hermosa parábola. 4 tipos de semillas.
Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, ¿cierto? Salió este sembrador y lanzó semillas. Y la primera cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Es decir, aquel que solamente se enfoca en lo externo, que no echa raíces, que todo lo trabaja y todo lo que trabaja es para poseer cosas que están fuera de él. Ni siquiera sembró, ni siquiera fue responsable y plantó su viña, ni siquiera se enraizó en la tierra. Vinieron las aves y se lo llevaron todo. Otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz. Y se secó. Esto, ¿cierto? Es como la persona que solo trabaja de una manera de las apariencias. Encontró algo de tierra, trabajó por sí, trabajó en lo suyo, en su cuerpo, se dedicó, pero no se puso en buena tierra. No buscó realmente lo que tuvo provecho, creció rápido, vio un resultado eficaz, rápidamente, pero no tuvo mayor provecho, no echó raíces, porque ese no era el objetivo. Y es como que un trabaja solamente para sí mismo, solamente para el cuerpo o por cualidades físicas. Y, y realmente su alma no tiene profundidad, no tiene raíz. La tercera persona o la tercera semilla cayó entre espinos, crecieron y la ahogaron. Es decir, esa persona sí creció, buscó las cualidades de la perfección que el Eterno busca, tuvo una moral alta, pero tenía espinos. Esos espinos era su propia inclinación al mal, porque aunque el hombre sea sabio y crea saberlo todo, no lo sabe todo, y por su propio envanecimiento se cae. Nosotros nos caemos cuando creemos ser más misericordiosos, más justiciosos, cuando creemos ser más amorosos y tener más de los principios espirituales. En ese momento crecen las espinas que están en nuestro corazón y todo eso se echa a perder. Y de hecho, no hay manera de quitar eso, al menos que llegue un momento de ciega. Hay que dejarlo crecer juntos. Pero ese no es el objetivo. No es que crezcamos en el camino del Eterno con esas malas cualidades o buscando cualidades de la perfección, pero por un mal camino, no por conocer a Dios, sino por ser más nosotros mismos, más que los demás. Ese no es el camino, sino que, como dijo Yeshua, la otra parte, la otra semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Y algunas semillas al 100 por 1, otras al 70 y otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. Aquel que sembró, plantó su viña, se dedicó a ella, que trabajó sobre su alma y sobre las cualidades que le ayudan a conocer a Dios, aunque hoy día lo conozcamos un poquito, aunque sea el 10% que hayamos crecido, vamos por buen camino. Y si fuimos sembrados y tenemos un porcentaje mayor, Baruch Hashem, estamos bien encaminados. Pero tenemos que ponernos en buena tierra, plantar nuestra viña, crecer bien por el propósito correcto. Así que, amados hermanos, familia, comunidad, seamos sabios, pero no en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, en su conocimiento, que es el objetivo final de todas las cosas, conocerlo a Él, imitarlo a Él y tener sus cualidades, y decir, no, esto no es mío, esto le pertenece a Él. Todo lo que tengamos viene de parte del Creador. Eso tenemos que decir. Aún nuestro cuerpo lo dedicamos como un servicio santo para Él, como dice la Escritura, como un templo. Así que ya tenemos dos cosas. Todo lo que tenemos, nuestros bienes, los dedicamos al servicio del Creador, para hacer el bien. Ya cumplimos la Torá. Nuestros cuerpos los dedicamos como templos, una aplicación, cierto, para nuestras vidas. Y también las cualidades las buscamos. Sí, buscamos el perfeccionamiento de nuestras buenas cualidades para con los demás. Sí, pero el objetivo de todo esto es decir, todo viene de Él. Todo lo bueno que hay en mí viene de Él. Y todo se devuelve para Él. Y todo es por medio de Él. Y Él da el crecimiento. Y Él engrandece nuestros corazones. Y Él realmente nos hace entender cuál es la finalidad de acercarnos a Él, del Mishkan, del templo y del tabernáculo, que es conocerle a Él. Y lo que nos alejó, poder hacer algo para enmendarlo y poder acercarnos a Él. Este es el objetivo.
no solamente para aquellos días, sino para hoy y para siempre realmente. Así que esforcémonos, y no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en conocerle a Él. Es la única manera en que nosotros nos podamos gloriar, en que podamos decir sí, ha valido la pena, en que le conozcamos más a Él. Así que cumplamos su mitzvot, guardémonos en estos días de cuarentena, busquemos su rostro y que Él nos pueda realmente enderezar nuestros caminos, que nos pueda poner en buena tierra, que podamos dar mucho fruto y que no nos envanezcamos, sino que busquemos realmente lo que Él, lo que proviene de Él, que siempre es bueno, santo, justo, benigno. Así que el fin de la Torá no es solamente la Torá por sí, el mandamiento, el Mishkan, sino que es el Mashiach, es decir, imitar al Padre, porque Él, el Padre son uno. Él vivió como el Padre, hizo misericordia como Él, amó como Él, puso su vida, como el Eterno también nos ha dado toda su vida y toda la vida. Así que imitemos a Yeshua en esto, conozcamos a Dios. Este es el objetivo del Mishkan y de toda la ordenación del tabernáculo. Que el Eterno les bendiga. Shalom.